que hay. Bien, para comenzar un poco lo que es el tema que nos convoca hoy, decirle simplemente que esta cuestión de lo que es la evolución del trabajo, la historia del trabajo, cómo evolucionó el trabajo humano, es importante porque de alguna manera nos guía un poco acerca de la razón de ser de la existencia. Apaguen los micrófonos con caras de verga. Bien, vamos viendo a ver si anulamos los micrófonos y así nos escuchamos todos. Bueno, seguimos. El punto es que sabemos que ningún ser humano es autosuficiente, ¿no? Porque la necesidad del otro, de la otra persona, de justamente de relacionarse con otras personas, es un imperativo sobre el cual se funda toda civilización, ya que obliga a que cada individuo entre en relación con los demás, y la actividad del trabajo supone justamente una colaboración entre los hombres que, de acuerdo a las diferentes edades y civilizaciones, dependen todos del trabajo del otro. Se impone entonces hablar de la división del trabajo, así como también se impone hablar de cómo se reparten las riquezas que se van a producir por justamente el trabajo que se realiza. Esta cuestión de la división del trabajo y la repartición de las riquezas, que se producen a partir del trabajo, fueron cuestiones decisivas para la organización de todas las sociedades. Y en este sentido podría decirse entonces que el derecho al trabajo nació con las primeras sociedades humanas, porque esto referido a la división del trabajo y cómo se reparte eso que se va a producir a partir del trabajo, ¿sí?, tiene que ver con algo que regule justamente el trabajo. De todas maneras, no puede dársele una, digamos, atemporalidad al derecho al trabajo, una interporalidad al derecho al trabajo, porque la noción, digamos, abstracta, como se la entiende hoy al derecho al trabajo, es un producto justamente de una ideología económica que se desarrolla hacia fines del siglo XVIII. ¿Qué sucede justamente a fines del siglo XVIII? Es cuando aparece el capitalismo como ideología económica. Podría decirse entonces que el derecho al trabajo tiene una prehistoria entonces, y una historia que comienza con la del capitalismo. En el pensamiento más bien occidental, ¿no?, dominado el pensamiento occidental de la antigüedad por la separación de las cosas, de las personas, durante mucho tiempo se confundió lo que es la figura del esclavo, ¿no?, con el trabajo que proporciona el trabajador, quien presta ese trabajo. En el derecho romano, por ejemplo, no hay rastros de la idea de un contrato de trabajo como la vemos al día de hoy. Se identifican en esos casos, en el derecho romano, al trabajo con la figura del esclavo que proporciona ese trabajo. El esclavo lo que hace es formar parte de los bienes del amo, y el trabajo está comprendido dentro de lo que serían los bienes del amo, pero también dentro de lo que serían las operaciones de compra, venta o alquiler de dichos bienes, ¿no?, de estos bienes. ¿Qué pasaba con el hombre libre en la Roma antigua, ¿no? El hombre libre no trabaja para otro, ¿no?, sino que lo que hace es intercambiar los frutos de su trabajo, pero no su trabajo. Y cuando a pesar de todo sucede que el hombre libre trabaja al servicio de otro, por ejemplo, uno que obtiene la libertad, que se llaman los libertos, ¿no?, los esclavos que obtienen la libertad son los llamados libertos, ¿no?, que un liberto que trabaja para su patrón, el derecho romano razona, ¿no?, por analogía a la esclavitud, que este hombre lo que hace es alquilarse a sí mismo. Y este es el origen de lo que sería el contrato de locación de servicios, la locatio operatum, ¿no? El ancestro de lo que sería el contrato de trabajo, el contrato de locación de servicios, aparece como esta figura de aquel hombre que en realidad no intercambia los frutos de su trabajo, pero sí se alquila, por analogía, lo que es la figura de la esclavitud en el derecho romano. Es como si se alquilaría a sí mismo como si tuviera un esclavo.
Por el contrario, y avanzando un poco más en el tiempo, en el feudalismo el trabajo se encuentra esencialmente tratado lo que sería a través de las personas con su relación hacia la tierra. La esclavitud subsiste aún bajo una forma diferente que se llama servidumbre, que liga lo que es la persona, ¿no?, con la tierra que trabaja. Liga la tierra que trabaja a la persona, y esta es la que se llama relación de servidumbre que existe en el feudalismo. Aparece también la cristianización, ¿no?, que suaviza un poco esta noción de servidumbre, porque obliga a ver a todo ser humano como una persona concebida a imagen de Dios. Y sobre todo, entonces en ese caso, bueno, la figura de la esclavitud es suavizada un poco por la noción de cristianismo que va haciendo un poco, se va haciendo extensiva hacia la Edad Media. Pero sobre todo aparece con el feudalismo una figura que jurídica, más bien jurídica, difícilmente imaginable en el derecho romano. ¿Cuál es esa figura jurídica que no es fácil de imaginar en el derecho de la antigüedad, en el derecho romano? La figura de la relación de dependencia libremente consentida. Dentro de un régimen feudal, todo hombre que es libre se encuentra dentro de lo que sería una red de dependencia en la cual se debe protección, ¿no?, a todas las personas que van a servir al señor feudal. El señor feudal, mientras el hombre libre trabaje la tierra, le ofrece protección. Y esa protección tiene que ver un poco con esa relación de dependencia, esa red de dependencia que se le da a esos que trabajan la tierra, a esas personas que trabajan la tierra. Bueno, de todas maneras, uno queda obligado a prestar diferentes servicios, además de trabajar la tierra al señor feudal. El servicio militar, por ejemplo, el pago de impuestos, se le deben al señor feudal. ¿Qué obtiene a cambio? Protección. Y aquí es donde figura algo que no existía en el derecho romano, que es esa relación de dependencia que va a avanzar hacia lo que sería el contrato de trabajo con posterioridad. En este sistema de pensamiento de la Edad Media no hay lugar todavía a una figura abstracta de lo que es el trabajo, como aparece con el capitalismo. Trabajo identificado como un objeto negociable, ¿no?, aislado de la persona que trabaja y también indiferente de la naturaleza particular de la actividad que se va desempeñando. Hasta la Revolución Industrial lo que pasaba era que no se designaba con un mismo término la infinita cantidad de trabajos que había, ¿no?, la infinita cantidad de trabajos, de obras que había. El trabajo se identificaba con la persona del trabajador, ¿no? Hasta la Revolución Industrial el trabajo era identificado con la persona del trabajador. Y de alguna manera la cualificación que tenía ese trabajo también. Y eso colocaba al trabajador, a la persona que trabajaba, de una manera determinada en la sociedad en la que se insertaba. Entonces no podía colocarse, ¿no?, en la misma bolsa la actividad del carpintero, la del médico, la del músico. Cada tarea concreta expresaba las cualidades particulares de estos que realizaban la tarea y correspondía entonces a ellos un lugar determinado dentro de la sociedad. Hasta el siglo XVIII la palabra trabajo, que proviene de un término que se llama tripalium. Tripalium es un instrumento que, fíjense ustedes, con qué estaba asociado la palabra trabajo en la antigüedad, ¿no?, hasta lo que es el siglo XVIII. Es un instrumento que servía de azote a Eran los 3 animales. palos, ¿no? Algo así, puede ser. ¿Cómo? Que Sí, eran te escucho. 3 palos, por eso era Eran tripalium. 3 palos a los que se ataban a ciertos animales para mover, ¿no?, por ejemplo, un molino, para que se obtenga agua, para que se traten diferentes cosechas, pero ese era un instrumento por el cual se obligaba a alguien a realizar un esfuerzo. De ahí proviene la palabra trabajo, como bien dice la compañera, o como bien refiere la compañera. Y la palabra trabajo solamente designaba actividades modestas. Las actividades humanas más modestas estaban designadas con la palabra trabajo, identificadas con la palabra trabajo, ¿no? La movilización solamente de la fuerza física, y no lo que es el dominio de un arte particular, era lo que se identificaba con la palabra trabajo. Por el contrario, aquel que tenía una actividad que requería un saber, que requería cualidades especiales,
no trabajaba, sino que lo que hacía era orar, oraba en el respeto de lo que serían las reglas de la actividad, ¿no? Las reglas de la actividad que cumplía, ya fuera lo que sea un arte, un arte mecánico, un arte liberal, o en el terreno de las bellas artes también. Bueno, esta persona no era trabajadora, sino que era alguien que obraba en el respeto a ¿qué? A las reglas de la actividad que tenía fijadas. Por eso digo que cada una de estas artes, ¿no? Tenía su nombre y sus reglas corporativas propias, ¿no? La práctica de esta actividad era parte de la identidad de esa persona, ¿no? Del que tenía dominio de esas artes. En esta perspectiva, trabajar para otro no consistía en intercambiar un objeto impalpable llamado trabajo contra una suma de dinero, sino poner en marcha lo que es el saber, las cualificaciones personales, dentro de un marco jurídico corporativo que regulaba cada profesión, ¿no? Y que regulaba también los vínculos que uno tenía con la sociedad. Hoy en día existen ciertos vestigios de esta concepción que no es comercial del trabajo, ¿no? ¿En dónde existen estos vestigios? En las profesiones liberales y también en la función pública. En principio, el médico o el abogado no son comerciantes que venden sus servicios al mejor postor, ¿no? Fijados también estos servicios de común acuerdo, no. El trabajo de un profesional, ¿no? Se inscribe dentro de lo que es un marco corporativo que regula las condiciones de acceso también, ¿no? A la profesión. Los servicios que proponen están relacionados con las cualidades de la persona, y el beneficiario de los servicios lo que hace es... Perdón, no tenía el video iniciado, ¿no? Se me ve ahora, ¿no? ¿Sí? Yo no veía dónde estaba. Los servicios entonces bien, los servicios que propone justamente el profesional están relacionados con las cualidades de la persona. Y el beneficiario de los servicios no paga un precio, no paga un sueldo, no paga nada convenido de común acuerdo, sino que lo que reconoce son los llamados honorarios, ¿no? Que se supone que vienen a manifestar un poco lo que es el reconocimiento por los servicios obtenidos, que en principio son incalculables, pero que están regidos esos honorarios dentro de lo que son las reglas particulares de cada profesión. Paralelamente, lo que es la actividad, por ejemplo, de un juez o de un docente, no se arriendan en estos casos los servicios, ¿no? Ya que son titulares de lo que es un oficio de interés general. Y el dinero que reciben del Estado no es un sueldo, ¿no? Sino que es una remuneración. Hoy en día la palabra sueldo, la palabra remuneración son sinónimos, los adoptamos como sinónimos, pero en una antigua acepción es lo que se hubiese llamado beneficium, ¿no? Esa es la palabra en latín que se utilizaba. Es una parte, esta persona que realiza este servicio, integrante de lo que es un vínculo estatutario, ¿no? Que une cada empleado público con justamente el Estado. Bueno, esto fue un poco lo que es el panorama que existía hasta en lo que podemos denominar la prehistoria del derecho al trabajo. Porque la historia comienza cuando la diversidad de trabajos humanos comienza un poco a fundirse dentro de una misma categoría que, digamos, es abstracta, pero solo se da esto con el capitalismo. ¿Qué pasa con el capitalismo, no? Los productos se van a transformar en mercaderías. Las artes, los oficios diversos que existían hasta ese momento, fueron asimilados todos a una noción única de trabajo, que es apropiada justamente para medir y para intercambiar. ¿Qué es lo que exige el capitalismo? El capitalismo exige un cierto modo de abstracción, porque lo que necesita siempre es reducir a cantidades medibles tanto a los hombres como a las cosas, porque esto es una exigencia de las economías de mercado. Considerar al trabajo como un bien cuantificable e intercambiable, ¿no? ¿Sí? Es una ficción en realidad, pero es una ficción necesaria al advenimiento de lo que es el capitalismo. En efecto, lo que sería así en este caso, para basar lo que es la producción y la repartición de riqueza sobre el libre intercambio, hay que hacer de cuenta, ¿no? Que el trabajo, la tierra, la moneda, son productos intercambiables, como si fueran mercaderías. Solamente en esos casos el derecho puede instituir esa ficción. Y fue ahí como nace el derecho al trabajo.
¿Qué puede decirse del derecho al trabajo en sus orígenes? Justamente, ¿qué es esto? En un sentido preciso del término que refleja esta ideología, el derecho al trabajo es el que rige los intercambios entre el trabajo y el dinero. El que rige los intercambios entre el trabajo y el dinero. Esto a los fines de entender cómo es el derecho al trabajo, cómo se entiende el derecho al trabajo dentro de lo que sería la ideología del capitalismo. Así, en esos casos, bueno, se dictaron varias leyes justamente para prohibir los regímenes corporativos, y esto fundamentalmente en la Europa continental del siglo XVIII, donde comienza todo, ¿no? Como se da esto con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, ¿sí?, se dispone como primeras medidas que toda persona será libre de realizar un negocio o de ejercer una profesión, ¿no? Toda persona es libre de realizar cualquier negocio que quiera, y también se determina que no van a ser permitidas más los regímenes corporativos, ¿no? O sea, corporaciones de ciudadanos del mismo estado y de profesión. Justamente con la Revolución Francesa entendí acabar con las corporaciones y de consagrar de alguna manera la libertad de los trabajadores de realizar un negocio, de ejercer una profesión, ¿no?, de realizar cualquier trabajo. Se abre la vía de lo que es la contractualización de las relaciones de trabajo, que va a ser de alguna manera consagrada en el año 1804 con el Código Civil, con el primer Código Civil. El trabajo, entonces, deja de ser una forma particular de arrendamiento, ¿no?, para transformarse en lo que es una locación de obras, que es el contrato, ¿no?, por medio del cual una de las partes se compromete a hacer algo a favor de la otra, a cambio de un precio convenido libremente por las partes. Libremente convenido por las partes. Locación de obra que reconoce dos tipos de variantes: por un lado la locación de servicios, ¿no?, y por el otro lado la locación de obras propiamente dichas. Esto, digamos, claro, a los fines de entender el trabajo, el contrato de trabajo, ¿no? Se abre la vía esta que dijimos de la contractualización, dentro de lo que sería esa ideología. Pero no es sino hasta fines del siglo XIX cuando la doctrina jurídica, ¿no?, influida por el desarrollo de lo que es el trabajo industrial, afirma que, de alguna manera, el Código Civil se olvidó de incluir el trabajo. ¿Por qué esto? Porque decimos que el trabajo, tal como era visto con la Revolución Francesa, carecía de un dato o de un elemento que sí existió poco tiempo después, que se da con la Revolución Industrial. El horizonte de la Revolución Francesa era el de un pueblo de pequeños trabajadores independientes, pero no del trabajo subordinado. ¿Qué sucede luego? Aparece, ¿sí?, el trabajo industrial, el trabajo en las fábricas. El trabajo en la fábrica exige algo diferente a lo que es esto que se entiende dentro de los cánones de la Revolución Francesa y dentro de lo que se entiende dentro de lo que es el Código Civil. El Código Civil entiende que ambas partes son libres de decidir con quién vincularse, y esto no sucede así con la aparición de la Revolución Industrial, con la aparición de la fábrica, ¿sí?, y del trabajo industrial. El trabajo industrial en la fábrica exige la movilización de un ejército industrial concebido sobre un modelo militar de subordinación, ¿no? A partir de este momento, el centro de gravedad del derecho se va a desplazar de lo que sería la locación de obra a la locación de servicios, y va de alguna manera a originar una nueva figura contractual que es justamente la del contrato de trabajo. En todos los países europeos, las primeras disposiciones que rigieron el trabajo industrial apuntaron a proteger a las personas más débiles, ¿sí?, que realizaban trabajos en las fábricas. Los niños, por ejemplo, empleados en las fábricas, que no tenían ningún tipo de protección. Recuerden ustedes, todavía siglo XIX, había muchas guerras todavía entre los países. Bueno, las naciones requerían de mano de ejércitos conformados fundamentalmente por hombres en edades adultas, pero en las fábricas, ¿quiénes trabajaban? Y en las fábricas trabajaban los niños y trabajaban las mujeres, aquellos que no servían para el ejército. Bueno, sí servían para las fábricas, pero exigidos, ¿sí?, en condiciones
que ponían un límite extremo, ¿sí?, a la vida de las personas sometidas bajo este régimen de trabajo industrial. Muchos informes habían demostrado ya siglo XIX, mediados del siglo XIX, los efectos de alguna manera catastróficos, ¿no?, sobre el plano sanitario, fundamentalmente de un régimen estrictamente contractual del trabajo, y más bien un régimen que no servía para el trabajo industrial. Sobre todo lo que tiene que ver con la prolongación desmesurada de las jornadas de trabajo en un marco también peligroso, ¿no?, y de sueldos, la mayoría de miseria. La explotación sin límites del trabajo humano, terminaba entonces por amenazar los recursos físicos de la nación, ¿no? Y esto justificó la intervención del legislador, para limitar, ¿qué cosa? Para limitar la duración del trabajo en estas personas que se desempeñaban en las fábricas, los niños, en primer lugar, después las mujeres. A partir de la aparición de estas primeras leyes, por así decirlo, el derecho al trabajo ya obliga a tener en cuenta el largo tiempo de la vida humana. Esta preocupación va a justificar entonces varias leyes más también, a partir de estas primeras legislaciones, leyes que tienen que ver, por ejemplo, con un marco adecuado para la protección frente a los accidentes de trabajo, al introducir de alguna manera la idea de responsabilidad sin culpa del empleador, y también se introducen ideas que tienen que ver con la solidaridad, ¿no?, que se va afirmando en los años que siguen, ¿no?, dando origen a los primeros seguros sociales y a un derecho nuevo que va a aparecer y que va a tener su contenido fundamental a principios del siglo XX, que es el derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social que nosotros vamos a estudiar más adelante. Hubo importantes cambios, sobre todo, los cambios existieron, ¿no?, de orden político y económicos y sociales que se produjeron durante las primeras contiendas mundiales del siglo pasado. La Primera Guerra Mundial determinó muchos cambios políticos y económicos que revalorizaron la importancia de la cooperación de los trabajadores en la producción, ¿no? Como el curso de la economía ahora iba a ser dirigido por el Estado, los trabajadores empiezan ya, principios del siglo XX, la economía empieza a ser dirigida por el Estado, los trabajadores que tuvieron un papel muy importante en la intervención en el primer conflicto mundial, en la Gran Guerra, empiezan a reclamar que la intervención estatal contemplara las aspiraciones de los trabajadores. Fue así que el Tratado de Paz de Versalles, ¿no?, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, crea la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Y ahí se establecen ciertas disposiciones que le dan una importancia universal a ciertos aspectos que se vinculan con el trabajo. El Tratado de Paz de Versalles, que crea la OIT, dijo fundamentalmente, esto vamos a hablarlo un poco más adelante también, que la paz universal no puede fundarse sino sobre la base de lo que es la justicia social. Y la no adopción de por una nación cualquiera, ¿no?, de un régimen de trabajo humano, ¿no?, empezamos a hablar del régimen de trabajo humano, pone obstáculos a los esfuerzos que las demás naciones intentan para lograrlos. Fíjense que cuando se crea la OIT se consideran importantes ciertos principios. Por ejemplo, aquellas disposiciones que se vinculan con la jornada de trabajo, ¿no? Las naciones tienen que adoptar una jornada de trabajo no mayor a 8 horas o de semana por 48 horas, pero también principios que ya van más a lo general. El trabajo no debe ser considerado como una mercancía o como un artículo de comercio. El derecho de asociación, que estuvo prohibido con la Revolución Francesa, ahora es aceptado. ¿Por qué? Porque el derecho de asociación tiene en vista lo que es mejorar la posición del trabajador y negociar en igualdad de condiciones con el empleador. Bueno, reconoce también la carta que crea la OIT que el pago a los trabajadores de un salario tiene que asegurar mantener un nivel de vida adecuado y conveniente, a descanso semanal, también se habla de esto, suprimir el trabajo de los niños, y un principio que al día de hoy sigue muy vigente, que es el principio, sobre todo cuando hablamos de situaciones de discriminación, de igual
remuneración por igual trabajo sin distinción de sexo. A partir de esta época, ¿no?, cobra vigor un poco lo que es el constitucionalismo social, o sea, la incorporación a las diferentes constituciones liberales, ¿no?, que no tenían aspectos vinculados a lo social, ¿sí?, de cláusulas relativas a los derechos sociales, derechos de los trabajadores o derechos de las personas desde el punto de vista social. Vamos a estudiar esto en su momento, cuando llegue el momento vamos a hablar también de estas cuestiones que tienen que ver con el constitucionalismo social, que en nuestro país comienza a visualizarse a partir de la Constitución del año 1949, mediados del siglo XX, y luego, posteriormente, con la Constitución, la reforma constitucional del año 1957, pero ya hubo antes que nuestra Constitución varias otras constituciones que fueron incorporando cláusulas sociales ya hacia 1917 a sus constituciones. Esto tiene como fundamental idea y apunta más bien a poner en un pie de igualdad aquellas libertades políticas e individuales con las libertades sociales, ¿no?, con los derechos sociales. Se ponen un pie de igualdad al incluirlas dentro de las constituciones. Por eso decimos que es un proceso, el de constitucionalismo social, que comienza en los primeros años del siglo pasado y que se afianza a mediados del siglo XX. Decíamos un poco que en esta evolución de lo que es el derecho del trabajo, notamos como dato fundamental que la vía de la contractualización del trabajo, que comienza hacia principios del siglo XIX, con el Código Civil francés, el Código Civil de Napoleón, no reflejaba, ¿sí?, la realidad que quería mostrar, o que pretendía, ¿no? Con la Revolución Francesa se establece la libertad plena de todas las personas, se protege esto, bueno, y el Estado más bien permaneciendo ausente de las contrataciones particulares. Pero obviamente tenemos acá un dato fundamental, que no es la misma situación la que atraviesa aquel que cuenta solamente con su fuerza de trabajo con aquel que detenta los medios de producción, que es propietario de los medios de producción. Y esto se ve con mayor, se refleja mucho más con la aparición de la revolución industrial, con la aparición del trabajo industrial, del trabajo en las fábricas. Muy poco margen existe para que el trabajador pueda discutir, por ejemplo, un salario, cuánto se le paga como contraprestación del trabajo prestado. No puede, ni puede entenderse siquiera, ni al día de hoy, siquiera de que el trabajador contrata a un empleador, ¿no? Si lo pasas, más bien lo contrario, que es el empleador quien contrata a un trabajador. Y acá entonces advertimos de que la vía de la contractualización del contrato de trabajo bajo la figura de la locación de obra o la locación de servicios no era tal como mostraba o reflejaba la realidad. El trabajador tiene de alguna manera anulada la facultad de opción. No parece residir en el trabajador la facultad de opción. Obviamente que de todas maneras no es la misma posición de aquel que tiene recursos suficientes, ¿no?, para subvenir las necesidades básicas que aquel que no las tiene. La libertad de trabajar no tiene, para quienes se encuentran en esas diferentes situaciones, el mismo significado ni el mismo contenido. Porque cuando existe necesidad, justamente la necesidad de trabajar, la necesidad de obtener recursos para subsistir, no hay margen y hay poco espacio, ¿no?, para elegir para quién trabajar o para decir no trabajo, ¿no? Y muy reducido queda entonces el territorio de la libertad. Para aquel que trabaja tiene muy reducido lo que es el territorio de la libertad. Esta limitación de libertad tiene una consecuencia adicional, podemos decirlo, y es la que empieza a dar razón de ser, sentido y contenido al derecho del trabajo. Esta limitación de libertad es la que da origen a la noción del derecho del trabajo, como la debemos entender en la actualidad. No aquella disciplina o aquel derecho que rige los intercambios entre el trabajo y el dinero, ¿no?, sino simplemente y más bien en algo un poco más
que va más allá de todo eso, algo un derecho que advierta que la persona que no puede escoger entre trabajar y no hacerlo, y que obligada por lo que es la actividad productiva, por carecer de lo que son recursos propios, debe resignarse al trabajo por cuenta ajena, ¿no? Al trabajo subordinado, al trabajo en relación de dependencia. Y lo que está abdicando, en este caso, cuando se somete o cuando se resigna al trabajo en relación de dependencia, es una porción del precario saldo de libertad que está teniendo, que ya tiene. Canfreum es un estudioso, un jurista alemán, señalaba que la relación entre un empresario y un trabajador aislado, ¿no? Un trabajador individual, es típicamente una relación que se da entre un detentador de poder y aquel que no detenta poder alguno, ¿no? Se origina en este caso como un acto, esa relación como un acto de sumisión, que lo que es en su dinámica, por así decirlo, ¿no? Produce una situación de subordinación, una situación subordinada, por más que la sumisión y la subordinación puedan ser disimuladas de alguna manera por esa ficción que es reconocida jurídicamente como un contrato de trabajo. Aun cuando podamos, en todo caso, no acompañar a Canfreum en negar la existencia del contrato de trabajo, porque él a lo que apunta es justamente a que esto no es un contrato, no existe un contrato, no existe el contrato de trabajo, no puede tampoco desconocerse que sumada a la necesidad de salario, la inevitable pérdida de libertad, ¿no? Justamente la sumisión a los poderes del empleador, que implica el vínculo laboral dependiente, no es compatible con el acuerdo libre de voluntades y el intercambio de concesiones recíprocas que supone justamente un contrato de derecho civil. El trabajador lo que queda es sometido al poder del empleador, sin dudas. Sometido al poder del empleador, que tiene la facultad de organizar la actividad, como él le parezca, ¿no? La actividad productiva de la empresa, claro, es una facultad propia del empleador. Dirigir la actividad personal de cada dependiente también es una facultad del empleador. La facultad del empleador que tiene en cada empresa, ¿no? Sancionar los incumplimientos de los trabajadores en la ejecución de lo que es la labor, tiene que ver con el poder disciplinario del trabajador reconocido por la ley. El poder de dirección, el poder disciplinario son poderes reconocidos a una sola de las partes, justamente al empleador. El trabajador no va a sancionar al empleador, no puede sancionar al empleador. El poder disciplinario es del trabajador, es del empleador, no del trabajador. Entonces la observación de estas consecuencias, de esta posición de supremacía del empleador y la consecuente sumisión del trabajador, hacen recordar un poco las palabras de Roosevelt, que si bien fueron presidente norteamericano, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, fueron dadas o con otra intención, porque la intención de Roosevelt fue que en este discurso que dio ante el Congreso fue tratar de que Estados Unidos entre en guerra y de apoyo a los aliados. Pero él afirmaba que la libertad en este discurso que dio, la libertad, además de la libertad de creencias, además de la libertad de expresión, es la liberación del miedo y de la necesidad. La liberación del miedo y de la necesidad. Difícil es entonces disimular que el trabajo por necesidad y subordinado supone para la persona que trabaja una progresiva e inevitable pérdida de la libertad. Una inevitable pérdida de la libertad. Por lo que, en todo caso, mal puede calificarse a la prestación personal del trabajador dependiente, que es la que estudiamos ahora, como una manifestación de voluntad libre, de trabajo libre. Sí hay una manifestación de voluntad libre al contratarse, pero la libertad, apenas es contratado el trabajador, se pierde, en virtud de justamente el ejercicio del poder de dirección y el poder disciplinario del empleador. A esta situación, y cerrando un poco el tema, el panorama, es a la que quiso dar respuesta el derecho al trabajo. A esta situación es a la que quiere dar respuesta el derecho al trabajo. ¿Cómo y de qué manera? Perdón. Operando no solamente... Sí, estamos sobre... Sí, quedan 4 minutos. Sí. Bien, vamos a pasar a la otra reunión, pero no les voy a quitar más tiempo.
simplemente para dar Disculpe, un ¿no? par de consignas sobre las cuales tienen que trabajar para la clase que viene, ¿sí? Pasamos a la otra reunión.